Armando tortas, desde 1892. Las primeras de la historia, las primeras de México y ahora las primeras con entrega a domicilio para banquetes y eventos. Usted arme la fiesta, que nosotros armamos las tortas y las llevamos. www.armandotortas.com 55 27 60 25 42. Desde 1892 y seguimos armando tortas. Que el Señor devuelva la esperanza a todos los que no tienen trabajo, que son muchos, y sostenga el compromiso de todos los que tienen responsabilidades públicas en el campo político y económico, a fin de que actúen para perseguir el bien común y tutelar la dignidad de toda vida humana. El problema del trabajo y es también el problema de la economía. Ya estamos de regreso hoy en este programa especial, Previsiones en la geopolítica, en profecías y en economía. Pasemos a este tema. ¿Qué puede ocurrir en la economía en el mundo y en México para este 2016? Las previsiones para 2016 en la economía las clasificamos en dos grupos, las que tienen que ver con elementos de la naturaleza como terremotos o tsunamis y las que tienen que ver con el hombre en los eventos de la geopolítica. Los primeros son más difíciles de prever, los segundos pueden ser identificables algunos, aunque no todos. Son varios los riesgos en materia económica que se identifican para este año 2016. La posibilidad de que la Reserva Federal decida subir las tasas de interés más rápido que lo previsto. La sobreoferta de petróleo por parte de Irán, de la OPEP y de Estados Unidos, combinada con una débil demanda mundial que tira los precios hasta los $15 e impacta en la inflación mundial a la baja. Para México, esto implicaría un menor crecimiento, mayor depreciación del peso y nuevos recortes al presupuesto. Una desaceleración más fuerte de lo previsto en China que provocaría una caída adicional en los precios de las materias primas con graves consecuencias para los países exportadores de materias primas. Tras las elecciones en Estados Unidos, un gobierno ultraconservador que vuelve a gastar fuertemente en armamento y que dispara el déficit fiscal. El Reino Unido sale de la Comunidad Económica Europea, afectando la economía de todo el continente. El terrorismo fundamentalista sunita se sale de control y el Estado Islámico se multiplica en varios países. El cambio climático se acelera generando inundaciones, huracanes, sequías, estaciones más extremas y un incremento en la temperatura promedio en el planeta con consecuencias directas en la economía. Las elecciones en México generan de nuevo parálisis en el Congreso y muchos roces y tensiones entre los actores políticos, generando incertidumbre y desconfianza. Y finalmente, el crimen organizado se intensifica y se sale de control en México. La inseguridad llega a afectar seriamente a los negocios y a la sociedad en general. El panorama no solo oscuro, negro. Profundicemos en esto. Para ello recibo con afecto a Ernesto Farril Santos Coy, presidente de Bursamétrica, de los mejores analistas de economía y finanzas que ha dado nuestro país al mundo. Bienvenido, Ernesto. Vaya vaso, gracias, primo. Gracias a ti, primo. Saludos a mis tíos. Igual. Ernesto, a ver, la economía, gracias. En el mundo y en México, a ver, ¿por qué el dólar casi está ya a 20 pesos? Mira, hay varios ¿Y factores. subirá? Factores que están coincidiendo en el tiempo para generar este fenómeno. Es una devaluación totalmente distinta a la que teníamos anteriormente cuando había temor en México y los mexicanos sacábamos los dólares, estábamos sobreendeudados también en dólares
Un presidente lo defendió como perro, ¿no? Todo eso nos acordamos muy bien. Bueno, pues ahora es un fenómeno mundial en el que coinciden varios aspectos. Por un lado, hay dos bancos centrales que están imprimiendo cantidades de dinero impresionantes, tanto el Banco Central del Euro como el Banco Central de Japón. Están creando euros y yens, tratando de devaluar sus monedas para ganar competitividad artificialmente. Esto lo hicieron los americanos en años anteriores, dejaron de hacerlo y ahora son los europeos y los japoneses los que lo están haciendo. Pero el efecto es que se devalúa el dólar no nada más contra el euro o contra el yen, sino que se devalúa el dólar, perdón, se aprecia el dólar contra todas las monedas. No es cosa del peso, es cosa del dólar. Es más bien el dólar subiendo. Un segundo aspecto es que la economía de China se está desacelerando y hay temores, y así arrancamos el año con una volatilidad impresionante, por esos temores de que la economía de China se desacelere más. Es el principal importador de materias primas en el mundo y entonces pues estos datos que hacen prever menor crecimiento en China tiran a los precios de las materias primas. La misma alza del dólar también favorece que las materias primas se caigan. Y entonces esto hace que el petróleo, por ejemplo, pues este viernes estaba bajando 5%, otra vez, ¿no? El petróleo tejano abajo de $30 implica que el petróleo mexicano puede estar cotizando abajo, en promedio, abajo de $20. La economía de México es muy petrolera, Ya no petrolizada. tanto, ya no tanto. Y fíjate que más bien ahora somos importadores netos de hidrocarburos en lugar de exportadores. Una vergüenza, ¿eh? Y esto es coyuntural, no va a durar muchos años más. Quizás dentro de 10 años volvamos a ser exportadores netos de hidrocarburos gracias a las reformas. Pero la caída del precio del petróleo también hace que el peso se debilite más. Y agregaría otro factor. El peso mexicano es la moneda de los países emergentes con mayor volumen de operación en el mundo. Esto lo que hace es que muchas veces los manejadores de los portafolios globales, cuando ven que el dólar va a subir contra todas las monedas emergentes, agarran al peso y se ponen a vender pesos para cubrir sus posiciones. En pocas palabras, hay elementos externos que están coincidiendo para que veamos al tipo de cambio subir en una forma tan exagerada como la que hemos visto últimamente. ¿De veras crees que el crimen crezca en México? ¿Pero por qué crece el crimen en México? ¿Por un factor de la economía o por un factor de degradación y decadencia social? Tu nota habla de los posibles riesgos que se ven en el mundo y en la economía mexicana. Y uno de esos es la posibilidad de que el crimen organizado se salga de control en México. O sea, es algo que hay que contemplar. No es algo que estemos pronosticando con seguridad, además es muy difícil de pronosticarlo, pero sí hay cierta tendencia y sí se nota en varias ciudades que la presencia del crimen organizado está cada vez más presente y además está afectando a los negocios, sobre todo a los pequeños negocios, las extorsiones pues a la orden del día en muchas ciudades, ¿no? En medio de estas previsiones, hay un factor que viene a cambiar un poco las cosas justo empezando el año y es el siguiente, con sus propios ojos, con sus propios oídos, mire usted.